Buenas tardes, jóvenes. En esta práctica virtual de propiedades de la materia vamos a abordar la práctica número 4. Les compartiré el curso en la plataforma. Esta práctica se llama Ecuaciones de Continuidad y de Bernoulli y tiene como objetivo que utilicen estas ecuaciones para analizar el movimiento de un fluido por una tubería cuya área de la sección transversal varía. El movimiento de líquidos y gases por tuberías es muy común en la industria, en la vida diaria y en los organismos de los animales y seres humanos. Incluso los cauces de los ríos representan especies de tuberías. Pero no solo es de interés el flujo de ellos por tuberías. Así, el simple paso de aire a gran velocidad sobre techos ligeros puede provocar el levantamiento de estos durante los huracanes. Y el movimiento relativo entre el aire y las alas de los aviones origina una fuerza ascensional. Todo esto puede ser analizado utilizando un modelo de movimiento de los fluidos para el cual se cumplen versiones simples de las ecuaciones de continuidad y de Bernoulli. La recomendación es que antes de hacer cualquier cosa, lean primero cada una de las instrucciones y las comprendan. Una vez leídas y comprendidas, entonces sí accedemos a la dirección del simulador. Número 1. Aplicación de la ecuación de continuidad. En la parte inferior de la simulación hay un menú que permite modificar el radio del tramo izquierdo de la tubería, la velocidad del fluido en él y el desnivel o diferencia de alturas entre los dos tramos de la tubería. El radio de la parte derecha es fijo, 5 centímetros. Sitúa el desnivel en 0 y considera que el radio del tramo izquierdo y la velocidad del fluido en él son los indicados en el menú. Entonces aquí abajo tenemos 10 centímetros de radio en el tubo izquierdo. El desnivel le vamos a poner 0 y la velocidad la vamos a dejar en 5 centímetros por segundo. A partir de la ecuación de continuidad, predice cuántas veces mayor será la velocidad en el segundo tramo que en el primero. Recordamos la ecuación de continuidad que relaciona el área de la sección transversal con la velocidad del fluido. Nos vamos a esta parte del libro que nos habla de la ecuación de continuidad y nos pone un ejemplo de una tubería con área transversal variable. Y acá abajo nos dice la ecuación. Área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Aparte, en el ejemplo de abajo, el ejemplo 2.10 nos dice cómo calcular cuántas veces es mayor una velocidad en relación con la otra de este modo. Ok, entonces van a utilizar este procedimiento sustituyendo con los datos que les da el simulador. El simulador nos da el radio, así que nada más nosotros vamos a sustituir hasta esta parte. ¿Ok? Entonces, no se vayan a confundir. Esta D es diámetro y el simulador a nosotros nos da el radio del tubo. Aguas ahí. Continúo. Contrasta tu predicción. Para ello, pon en marcha la simulación y observa el movimiento del líquido en los dos tramos. Entonces, para poner en marcha la simulación, damos clic en Nuevo. Observen que el
la tubería está corrida, pareja, ya que tenemos un desnivel de 0 centímetros y damos play. ¿Qué relación habrá entre las distancias recorridas por los extremos izquierdo y derecho de la porción amarilla y sus velocidades? ¿Hay alguna suposición implícita en tu respuesta? Determina las distancias recorridas por dichos extremos al cabo de cierto tiempo y calcula la velocidad entre ellas. ¿Coincide el resultado con la predicción que realizaste anteriormente? ¿Y cuál es la velocidad del segundo tramo? Recuerden que la velocidad es distancia entre tiempo y la escala de acá de abajo está en centímetros. Número 2. Trabajo realizado sobre una porción del fluido. Introduce en el simulador un desnivel de 50 centímetros y haz clic en Nuevo. Entonces nos venimos acá, regresamos el número a 50 y damos clic en Nuevo. Observamos que la tubería adquiere otra vez el desnivel entre sus tubos. En la simulación se han indicado con flechas roja y azul las fuerzas que actúan sobre las partes izquierda y derecha de la porción de fluido marcada de amarillo. Esas fuerzas son ejercidas por el resto del fluido a cada lado de la porción. Pone en funcionamiento la simulación. ¿Qué signo tienen los trabajos realizados por dichas fuerzas sobre la porción de fluido? Observen cómo esta flecha roja de este lado es la fuerza 1 y esta la fuerza 2. Para contestar las preguntas, ustedes se pueden apoyar en la parte que habla sobre trabajo, que está el mismo ejemplo de un fluido pasando sobre una tubería de área de sección transversal variable, de la más grande a la más pequeña, e igual está puntualizadas las fuerzas para cada extremo del fluido y acá abajo está cómo se calcula el trabajo. Acá abajo. La escala que se muestra en la parte inferior de la tubería está gradado en centímetros. Presiona nuevo, vuelve a poner en marcha el simulador y páusalo, por ejemplo, cuando el extremo izquierdo de la porción amarilla llegue a 30 centímetros. Para lograr mayor precisión, puedes presionar el botón de pausa poco antes de que el extremo llegue a la división de 30 centímetros y luego hacer clic reiteradamente en dicho botón. Yo aquí ya lo tengo pausado muy cerca del 30 y lo vamos a dejar correr un poco más. Y exactamente en 30 lo van a pausar y van a contestar la siguiente pregunta. ¿Será igual el volumen de fluido desplazado en la parte de mayor sección transversal de la tubería que en la de menor sección transversal? Argumenta tu respuesta leyendo nuevamente la parte que habla de eso en la lectura. En la lectura del libro, cabe aclarar. A partir de los datos proporcionados por el simulador, calcula el trabajo neto realizado sobre la porción amarilla de fluido. En la parte superior izquierda de la ventana de la simulación se da la diferencia de presiones entre los extremos izquierdo y derecho de la porción considerada. Es decir, en esta parte es P1 menos P2 es igual a esto, 4.919 Pascal. Si tienes dificultad, consulta el apartado 2.2.3 del libro de texto Propiedades de la materia. Contrasta el resultado de tu cálculo con el reportado por el simulador en la parte inferior izquierda. ¿En qué se invierte la energía transmitida a la porción amarilla durante la realización de ese trabajo? Si se fijan, aquí abajo nos da un balance.
nos da un balance energético, variación en energía cinética, variación en energía potencial y trabajo de las fuerzas externas, que son la flecha roja y la flecha azul. Calcula también la variación de energía potencial gravitatoria que tuvo lugar. Considera que el líquido es agua. A continuación, a partir del trabajo y de la variación de energía potencial calculados por ti, determina la variación de energía cinética. Compara tus resultados con los del simulador. La transformación de energía que tiene lugar también puede ser interpretada desde el punto de vista molecular. Una pequeña parte del fluido próxima al extremo izquierdo de la porción amarilla, al cabo de cierto tiempo se encontrará en el extremo derecho de dicha porción, donde es mayor su presión, próxima al extremo izquierdo o al derecho. ¿Qué significa esto acerca de las separaciones medias entre las moléculas de esa pequeña parte en los extremos izquierdo y derecho? ¿Y qué significa respecto a la energía interna de ella? ¿En qué se transforma la energía interna de esa pequeña parte al desplazarse desde el extremo izquierdo hasta el derecho de la porción amarilla? Para ello, no solo tienen que leer esta parte de fluidos en movimiento de la unidad número 2, sino que tienen que hacer la conexión con conocimientos previos adquiridos en la unidad 1, donde hablamos sobre la teoría cinético-molecular, porque eso, queridos jóvenes, es el aprendizaje. Número 3. Aplicación conjunta de la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli. En la simulación se ha representado el principio de funcionamiento de una instalación denominado tubo de Venturi, que permite calcular las velocidades del fluido en dos tramos de una tubería de diferentes secciones transversales con solo medir la diferencia de presión entre ambos tramos, que nos la da el simulador, conocer el radio de los tubos, que nos los da el simulador, y la densidad del fluido, que en este caso la conocemos porque es agua. Escribe las ecuaciones de continuidad de Bernoulli para esos dos tramos. Ellas constituyen un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que en este caso son las velocidades V1 para el tramo izquierdo y V2 para el tramo derecho, que puede resolverse para obtener ambas. Demuestra que la expresión de velocidad en el segundo tramo es esta. Aquí están relacionando la ecuación de continuidad con la ecuación de Bernoulli para calcular velocidad 2. La diferencia de presiones nos la da el simulador y ustedes tienen que calcular el área de la sección transversal de cada tramo para sacar esta. Número 4. Utilicen esta fórmula para calcular velocidad 2, V2, considerando que el radio del tramo izquierdo es 20 centímetros. Recuerden que para calcular el área de esa sección transversal es pi por radio al cuadrado y que tenemos que convertir los centímetros a metros. Entonces va a ser pi por 0.2 metros al cuadrado. La velocidad del fluido en él son 10 centímetros por segundo, que está implícito en la simulación, y la densidad del agua, que la vamos a sustituir por phi en la ecuación, 1000 kilogramos por metro cúbico. Recuerda que el radio del tramo derecho está fijado por el simulador y que es 5 centímetros. Por tanto, el área 2 la van a calcular como pi por 0.05 metros al cuadrado. El dato de la diferencia de presiones, P1 menos P2, se las da el simulador, les recuerdo, 4919 Pascal. Utiliza el resultado que obtuviste y la ecuación de continuidad para también calcular la velocidad del fluido en el primer tramo y contrastar el resultado con el valor de 10 centímetros por segundo implícito en la simulación. Recuerden que una vez calculado la velocidad 2, podemos conocer la velocidad
1. ¿Cómo? Nos devolvemos al ejercicio 2.10, que está aquí arriba, donde calculan B1. En el primer punto de la práctica, ustedes calcularon que B2 entre B1 es igual a tantas veces. O sea, B2 es mayor tantas veces que B1. Entonces, con eso ustedes van a despejar B1 y les va a quedar que B1 es igual a B2 entre el resultado del primer paso. Entonces, se pueden apoyar de esta parte para contestar ese último ejercicio. Finalmente, punto número 5, elabora en Word un informe del trabajo realizado. Jóvenes, en este punto les pregunto si tienen una duda, un comentario, una aportación que quieran aclarar sobre la práctica. Les pido por favor entonces que prendan su cámara para tomar la foto de evidencia. Eduardo, Andrea. A la cuenta de 3 va la foto. 1, 2, 3. Listo. Muchas gracias por su asistencia y a partir de este momento la videoconferencia dejará de estar grabándose.